Adelante, Germán. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, tanto los panelistas que han aceptado muy amablemente participar en este foro, como el público en general que nos acompaña a través de este canal de Meet de Google que está gestionando el COMIE, como a través también de nuestra cuenta de Facebook. Se trata del foro ¿Quién está detrás de la pantalla? Estudiantes y profesores de las IES frente a la enseñanza no presencial derivada de la contingencia de salud y las alternativas institucionales. Este foro ha sido organizado por nuestra colega Dinora Miller, quien se encuentra presente con nosotros y quien fungirá también como moderadora, y tuvo el tino de invitar a nuestro estimado colega Juan Carlos Silas Casillas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido. También invitó del Instituto Superior Intercultural AYUC a Francisco Morfín Otero. ¿Qué tal, Francisco? Me da gusto volver a saludarte, ya hemos coincidido en otras ocasiones. A Silvia Vázquez Rodríguez, del Grupo de Investigación sobre Educación Superior en Coyuntura, también del ITESO México, y a Mónica López Ramírez, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Y bueno, Dinora, que también es bien conocida por todos nosotros, que trabaja en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Reitero mi agradecimiento por haber aceptado participar en este foro. Este es el 9º foro de una serie que está organizando el COMIE desde hace ya varias semanas, y como ustedes habrán podido presenciar, atestiguar, porque estoy seguro que por lo menos algún foro habrán asistido. Han sido foros muy interesantes y que han aportado una serie de ideas, de reflexiones, de sugerencias y propuestas, tanto para entender lo que está ocurriendo en la educación ante la contingencia sanitaria. Han emergido un montón de cosas nuevas que ni nos imaginábamos, y también se han puesto al desnudo cosas que ya venían de atrás. Y también han surgido ideas interesantes sobre las condiciones y los requerimientos o los criterios para poder regresar a lo que se llama la nueva normalidad, en este caso educativa, protegiendo la salud de los que intervienen en el sistema educativo, pero también teniendo criterios para resolver los problemas académicos y educativos en general que se han ido presentando, y eventualmente también para las transformaciones de mayor calado que evidentemente son necesarias desde hace tiempo, y algunas que han surgido por los acontecimientos más recientes. Entonces, todos estos foros han sido realmente, colegas, muy interesantes. Yo estoy muy satisfecho porque la calidad de las participaciones de todos los ponentes en los diversos temas ha sido de primer orden, y nos han permitido conocer cosas, conocer ideas y opiniones que de otra manera no hubiéramos podido conocer. Esto muestra varias cosas, entre otras que tenemos un COMIE con una comunidad muy activa, donde hay mucha inteligencia, mucho conocimiento y mucho compromiso con la educación. Entonces, estoy convencido de que si hemos hecho 8 foros de una enorme calidad, este no puede ser la excepción, por la calidad de nuestros invitados, por los temas que se van a tratar, y porque, bueno, esto ya, hacer las cosas bien, se está volviendo una costumbre de estos foros. Entonces, aprovecho rápidamente también para agradecer a Alfredo Meneses y a su equipo de apoyo que tiene en la oficina, que ahora es una oficina virtual, todos los esfuerzos que ha puesto para la realización en general de los foros, como de este en particular. Entonces, sin más palabras, sean todos ustedes muy cordiales bienvenidos. Esta casa COMIE es la casa de todos, y su casa es un poco nuestra también, porque podemos ver algo de su entorno inmediato. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Germán. Muchas gracias por la bienvenida. Bienvenidos todos nuestros colegas que presentarán hoy. Nosotros, este foro en realidad fue una propuesta inicialmente hecha por Juan Carlos Silas. Él, digamos, como que él detonó la idea original, y después fuimos, digamos, como metiéndole y orientando perfilándolo hacia un
tema que me parece que es relevante en la medida en que, bueno, nosotros estamos acostumbrados en distintas perspectivas de la educación de hablar de cajas negras, para referirnos a todo aquello que no conocemos dentro de los establecimientos educativos, de las relaciones entre la comunidad, etc. Pero hoy me parece que dada esta coyuntura, estamos tomando prestado de la serie de televisión de Black Mirror esta idea de los espejos negros, porque son justamente estas pantallas oscuras, negras, que las tenemos presentadas de muy diversa manera, de muy distintos formatos, que son los que nos han permitido aproximarnos hoy en este periodo de pandemia a pues, los procesos educativos y a las formas de vincularnos justamente con los personajes que están más directamente involucrados en la interacción educativa, que son profesores y estudiantes. Así que este es, digamos, como el detonante, la idea que tenemos para arrancar este foro, y nosotros iniciamos con 3 preguntas fundamentales, que son: ¿cuáles son los problemas que profesores y estudiantes identifican para hacer frente al inicio de clases no presenciales? ¿Qué características tienen los estudiantes y profesores con mayores dificultades para hacer frente a clases no presenciales? ¿Y qué alternativas y estrategias de atención han planeado las instituciones a las dificultades señaladas por profesores y estudiantes? Estas son nuestras primeras preguntas que dan inicio a las primeras reacciones de nuestros ponentes, pero también nos gustaría después tener la oportunidad de abrir la conversación y la reflexión a las participaciones de los colegas que nos acompañan en línea. Así que dedicaremos 7 minutos aproximadamente para los primeros planteamientos de nuestros ponentes o de nuestros conversadores, y después veremos algunas de las intervenciones de las colegas que nos acompañan. Así que sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a la primera etapa del foro, y yo voy a dar la palabra exactamente en el mismo orden que nosotros tenemos presentados a los participantes. Iniciaremos con Juan Carlos Silas, después seguiremos con Francisco Morfín, con Silvia Vázquez y concluiremos con Mónica López. Y la siguiente ronda cambiaremos el orden de tal manera que no siempre se presente de la misma forma la intervención. Así que, Juan Carlos, por favor. Listo, ya. Ya se escuchaste, ¿verdad? Sí. Gracias. Pues lo único que tengo que decir es, en un principio, muchas gracias Germán, muchas gracias al Comie, muchas gracias a Dinora especialmente por la alta capacidad de gestión de todo esto, y bueno, reiterar que es un gusto y un privilegio estar aquí platicando con todas y todos, Paco, Mónica, Silvia, y bueno, ya entrar en materia para que no se nos vaya el tiempo. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas que han vivido los actores universitarios en este confinamiento, pues son muchos. Yo diría que el primero es como un problema grande de fondo, y es que le tocó a los profesores y le tocó a la gente involucrada en la educación superior suplir al campus, nada más, suplir la formación que se da dentro de los campus universitarios, la parte obviamente docente, pero la parte de la interacción y la parte cultural y la parte de socialización académica, si se vale la expresión, o sea, toda la parte formativa de un campus universitario o de un plantel universitario tuvo que ser suplida por algo de emergencia, lo que se ha llamado, que en un principio se llamó educación virtual y alguien decía educación a distancia, que en realidad más bien ya después de la reflexión se ha venido asentando el polvo y ya se le está llamando, creo que de una forma un poquito más correcta, que es enseñanza remota de emergencia, que es lo que estamos haciendo finalmente, ¿no? Creo que ya estamos por allí. Pero bueno, o sea, en primer lugar es eso, que es un reto pues grande. El segundo de los problemas es la sorpresa y la combinación con la experiencia.
sí, en un principio todos en febrero escuchábamos que en China un murciélago mal cocinado, etcétera, etcétera, pero en realidad no tenía que ver por cosas por allí, pues nos llevaba hacia problemas más profundos y tuvimos muy poco tiempo para reaccionar como instituciones educativas. Las instituciones de educación superior tuvimos entre 5 y 7, 8 días para reaccionar y eso nos hizo pasar de la sorpresa, la perplejidad, a la preocupación y bueno, eso denotó que estábamos pensando cómo iba a ser la educación de otra forma. Una tercera o cuarta cosa que se pudiera decir es que los profesores tuvieron que tomar muchas de sus decisiones en soledad. Dada la premura, tuvieron que decidir solitos o solitas qué era lo que estaba sucediendo y cómo iban a replantear sus cursos, y eso nos llevó a muchos problemas. Yo quisiera dar algunos datos que tienen que ver con el cuestionario que estuvimos trabajando. Silvia seguramente dirá más cosas sobre esto. 85%, o sea, 85% de los profesores que nos hicieron favor de responder el cuestionario dijeron que estaban trabajando en una modalidad presencial cuando les cayó el reto. Y eso, pues, obviamente tú tienes una planeación, una forma de hacer las cosas, y de repente te plantean que tienes que hacerlo con una enseñanza mediatizada, remota, de emergencia, y te lleva a muchos, muchos problemas. Ese es uno de los asuntos que creo que es importante. Otro que creo que habla bien de las instituciones y habla bien de los profesores, es que ante la premura de reaccionar, este tiempo muy corto que se dio, más de 40% de los profesores dicen que recibieron capacitación emergente de las instituciones educativas. Eso habla más o menos bien de las instituciones educativas. Se tuvieron que aprontarse y tuvieron que abocarse a resolver esto. Y una proporción más o menos parecida, 41%, dice que se tuvieron que ellos tomar cursos por su cuenta. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Para no llevarme mucho tiempo dando datos y datos. A donde quiero llegar es que habla bien de la capacidad de reacción de las instituciones y de la capacidad de reacción de los profesores ante un reto bestial que se nos vino encima. O sea, literalmente la escena de la educación superior tuvo que trasladar miles de cursos de una modalidad presencial a una modalidad remota de emergencia. Y eso es muy importante. Y ya por último, aquí sí quisiera dar algunos datos que me parecen muy relevantes respecto a los problemas. Es que si dividimos los problemas o las dificultades que enfrentaron los profesores en distintos grupos, el primero, que tiene que ver con la plataforma, las habilidades para manejar la plataforma y las habilidades de los alumnos para estarse moviendo dentro de la plataforma, era esperable que tuvieran problemas. 75% de los profesores dicen que una de las dificultades que enfrentaron es que sus alumnos no sabían manejarse, o algunos de sus alumnos no sabían manejarse completamente dentro de la plataforma. Lo interesante del caso es que un tercio de los profesores que respondieron dijeron que ellos mismos no sabían manejarse con la destreza esperada en las plataformas. Así también se habla de la conectividad, del Internet. Todos sabemos que el Internet falla y se cae. Hay datos sobre esto. Pero donde yo quisiera resaltar, que es un dato que a mí me pareció inesperado, completamente inesperado, es en las dificultades derivadas del hogar. Ahí les voy un dato que a mí me pareció impresionante. 48% de los profesores dijeron que ahora tienen más tareas domésticas que atender. Es decir, pasa el camión de la basura y tienes que dejar el escrito que estás haciendo y sales corriendo a tirar la bolsa de la basura. Y estás haciendo un ensayo sobre algo, calificando un trabajo de tus alumnos, o estás subiendo algo, y llega pasa el de los garrafones del agua y tienes que salir corriendo con el del garrafón del agua. O sea, 48% de los profesores, o sea, la mitad de los profesores dicen que se incrementó la cantidad de tareas domésticas. Por allí. Y ya último dato que doy, porque no se trata de estar dando datos y datos y datos. Otro que me pareció particularmente relevante es que 26%
60% de los profesores, o sea, 1 de cada 4, dijo que una de sus dificultades era que no tenía una mesa o un escritorio o una silla adecuadas para hacer trabajo académico. 26%, 1 de cada 4. ¿Qué quiere decir esto? Que los hogares son hogares y algunos tienen, pues sí, espacios destinados para el trabajo académico, pero muchos otros lo que hacen es pues, su casa, y su casa es para, pues, para comer, para convivir, para, qué sé yo, leer, pero no para hacer trabajo académico, a pesar de la ya muy antigua costumbre de los académicos de llevarnos trabajo a la casa, ¿no? En fin, sí, yo quisiera dejarlo aquí nada más para dejar de dar datos, pero creo que es importante el panorama de las dificultades que se le presentaron a los colectivos docentes. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien, vamos ahora con Francisco Morfín. Buenas tardes. Me empiezo agradeciendo a Juan Carlos y Dinora la organización de este foro. Acabo de enviar una liga por el chat en donde hay experiencias que han estado viviendo los alumnos. Seguirán llegando experiencias y las seguiremos subiendo ahí. Yo les quiero platicar de la experiencia del Instituto Superior Intercultural Ayuc. Temiendo la inestabilidad de nuestra red, hice un texto que le mandé a Juan Carlos para que lo leyera. En caso de que se conecte, pues me desconecte, él lo leerá. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Empiezo por un contexto del ICIA, del instituto. La propuesta formativa del instituto se fundamenta en 3 principios. El primero es la comunalidad, es decir, hacer juntos la vida. Tequear, dice Jaime Martínez Luna, lo hace verbo, porque en el hacer la vida juntos está la posibilidad de comprender el mundo en el que vivimos. Y esta es una de las claves de la propuesta, el hacer la vida juntos para comprender el mundo en el que vivimos. El 2 es la integralidad. Todo está conectado, el territorio es uno solo y es dador de vida. El ser vivo es el territorio y el territorio es el ser vivo. Todo es territorio. El tercero es la reciprocidad. El territorio se comparte para hacer la vida buena. No se transforma para el bien humano. Se vive en él, se cultiva, se respeta y se celebra, es decir, se festeja. Consideramos que la comprensión del mundo inicia en el hacer con las cosas en, desde y para la comunidad. Observar y escuchar es clave para distinguir el ser colectivo que despierta en cada uno de nosotros al actuar comunalmente. Por esto, para el ICIA es clave estar y hacer en y desde la comunidad. Una buena cantidad de los profesores del ICIA vienen de otras universidades, principalmente de Ibero México, de Ibero Puebla e ITESO. Tienen sesiones intensivas con los alumnos de entre 3 y 5 días, 1 o 2 sesiones por semestre. El resto del trabajo se hace en línea. Los profesores locales tenemos nuestros cursos presenciales. Todos los cursos están enmarcados en el contexto de la formación en, desde y para la comunidad. Se ofrece dentro de la universidad un entorno en donde ésta se vive, la comunalidad, en donde se convive de manera familiar, hacemos tequio, asambleas, trabajamos el rancho, comemos juntos, limpiamos y cuidamos la casa entre todos, habitamos la comunidad y compartimos nuestros modos de mirar y hacer el mundo para imaginar y actuar otros nuevos mundos. Esto es lo más importante del modelo ICIA. Poco antes del inicio formal de la pandemia en México, el equipo del ICIA habíamos diseñado 4 propuestas nuevas en donde el proceso de formación implica trabajo en la comunidad del estudiante con estancias en la universidad. Era un ir y venir de la universidad a la comunidad. Así pues, el trabajo a distancia es algo común en el ICIA. Siempre lo hemos tenido con la infraestructura de conectividad de la universidad, que es precaria, pero mejor que lo común en estas zonas.
con el distanciamiento provocado por el coronavirus, los problemas han aparecido poco a poco y tienen que ver con la precaria conectividad de las comunidades. Uno de ellos, de estos problemas, tiene que ver con aquellos profesores que requieren de una buena infraestructura tecnológica en sus cursos. Cursos que requieren de algún modo software o plataformas que utilizan muchos recursos de red y que es imposible utilizar con estas conectividades. Vamos, la conectividad no es suficiente para tener sesiones sincrónicas y en muchos casos ni siquiera para descargar videos. Todos estos problemas son de índole tecnológico y algunos de estos cursos los hemos tenido que programar para después. No hemos encontrado otra solución. Los alumnos están en sus comunidades estudiando, insisto, en la liga que les envié pueden ver su experiencia, y colaborando con las cosas que hacen cuando están en la comunidad, el cuidado de la tierra, la familia y la comunidad. Sigue presente la perspectiva de la comunalidad. En la medida en que los cursos organizan una estructura conversacional que incluya la vida en la comunidad donde están, la propuesta formativa del ICIA sigue operando. En el momento en que los cursos se tornan meros ejercicios de síntesis de textos o respuestas a cuestiones que parecen tener una sola respuesta, o acciones sin posibilidad de relacionar con lo que se hace en la comunidad, se corre el riesgo de que la propuesta pierda fuerza y que los cursos aparezcan como lo más importante. Como decía Juan Carlos, que los cursos sustituyan toda la universidad. Por esto, la sugerencia a todos los profesores ha sido construir conversaciones y reflexiones que incluyan lo que se vive en la comunidad, que se extiendan a las conversaciones familiares, que se contrapongan con ciertas lecturas y ejercicios específicos. Estas conversaciones se han tenido que hacer en plataformas ligeras que hagan posible la comunicación. Aún así, la conectividad sigue siendo precaria y unos pocos alumnos están totalmente desconectados. Los estamos esperando para trabajar con ellos de manera particular. En Jaltepec se han controlado los accesos. En Jaltepec de Candayoc está ubicado el ICIA y el virus no ha llegado. Ronda por algunos alrededores, pero esperamos que así siga sin llegar. El próximo semestre, en agosto, nos volveremos a reunir. Estamos trabajando un plan de cuidado comunitario, cosa nada fácil, que incluye propuestas de salud comunitaria tradicional articulada con la medicina moderna. Por otro lado, reforzaremos la infraestructura de comunicación de la universidad, porque sabemos que los profesores de otras universidades podrían tener impedimentos derivados de la pandemia y sus repuntes para visitarnos. Básicamente esto es lo que ha estado sucediendo en el ICIA y para más detalles los remito a la liga que les acabo de enviar. Muchas gracias, Francisco. Muy bien de tiempo. Hasta ahora nuestros dos participantes. Ahora es el turno de Silvia Vázquez. Gracias, Silvia. Voy a compartir una presentación que preparé. Ahí ya está, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Está entrando, sí, ya está. Ok. Bueno, yo quería remitirme de entrada al título del foro a la pregunta. La pregunta principal es, pues, ¿quién está detrás de la pantalla? Y la respuesta obvia, por la que todos nos hemos ido, es, pues, están los estudiantes, están los docentes. Y ciertamente, pues, detrás de esa pantalla, ahí están. Pero yo lo que quisiera es que también recordáramos que detrás de estudiantes y de docentes, detrás de la pantalla está también como de base la institución, las plataformas y una serie de recursos que también resultan indispensables. Dentro de estos recursos yo quiero llamar la atención a los recursos personales y eso tiene que ver pues con la conectividad de internet que cada quien tiene, los dispositivos, el espacio que ya
comentaba Juan Carlos, incluso el silencio como recurso podríamos analizarlo, pero también desde el punto de vista institucional, en cuanto a las plataformas que ofrecen para la enseñanza, para la comunicación, una serie de políticas o de asistencia que pueden o no dar a los estudiantes y a los profesores juegan también un papel importante en esto que hemos llamado, decía Juan Carlos, la enseñanza remota de emergencia. Otro aspecto importante que creo que hay que considerar es que las instituciones son diversas. Ya nos contaba ahorita Francisco como la situación particular de Ayuc, que si no es a través de este foro no podríamos conocerla, pero todos sabemos que todas las instituciones son distintas. Pero aún dentro de una misma institución, lo que alcanzamos a ver es que los estudiantes son diferentes y los docentes son diferentes y cada uno tiene recursos y necesidades distintas. Entonces, a lo que nos enfrentamos es a escenarios de diversidad, como por todos lados. Y esa es una parte que es importante entender, que no podemos como hacer una política única o una única manera de hacer las cosas porque somos diferentes. Sin embargo, una de las dificultades que en base a los cuestionarios, ahorita les voy a contar un poco más que hemos aplicado, una de las dificultades que los alumnos de la que más se quejan es la diversidad de plataformas y cómo les ha costado tanto trabajo tener que adaptarse a una y a tantas distintas al mismo tiempo. Entonces, bueno, adelantándome un poco a esta cuestión de los cuestionarios, nosotros aplicamos un cuestionario a estudiantes y otro a docentes muy al inicio de la pandemia, entre el 24 de marzo, el 30 de abril para estudiantes, para docentes un poquito después. Tratamos de retratar como, pues sabemos que no podemos retratar toda la diversidad porque definitivamente quien tenga acceso a responder este cuestionario, quien no tiene acceso pues no está retratado, como sería el caso de los estudiantes y los docentes de Ayuc. Pero quien sí, bueno, vino acá y lo que encontramos fue, a mí me llama mucho la atención, en las instituciones públicas, voy a empezar por acá, las dificultades que presentan los estudiantes y los docentes no son tan diferentes. Tienen que ver con el internet, que se cae, que es pobre, y esa es una cuestión estructural, no depende de uno ni de otro. Pero también tiene que ver en el caso de los estudiantes con que hay mucho ruido, con que en sus casas están los hermanos o está la familia, que prenden la televisión, que hacen otras cosas, no se pueden concentrar. La falta de escritorio o mesa, y también refieren la dificultad de los profesores para usar las plataformas. Y es curioso porque los docentes hacen la misma referencia, ¿no? La dificultad de algunos estudiantes para usar estas plataformas. La otra cosa que llama la atención es, bueno, hablamos mucho de las instituciones públicas y de repente se tiene la creencia de que las instituciones privadas la vida está más fácil y más resuelta en este aspecto. Y los datos que tenemos, pues resulta que no, la situación es la misma. En las instituciones privadas los estudiantes se quejan prácticamente de las mismas dificultades que los estudiantes de las instituciones públicas, que hay profesores que tienen dificultad para usar las plataformas, que el internet se les cae, que hay mucho ruido, que no tienen el espacio adecuado para trabajar y algunos reconocen como la dificultad propia que tienen para acceder a las plataformas y realizar las tareas que les están pidiendo. Otras dificultades comunes, pues es la sobrecarga de actividades. Esa fue como muy clara desde el principio, como todos los profesores aparentemente nos volcamos en dejar actividades para asegurarnos que se diera un proceso de aprendizaje, pero quizás sin medir el impacto que esto estaba teniendo porque todos los demás profesores estaban haciendo exactamente lo mismo. La diversidad de plataformas y entonces que tienen, sobre todo los estudiantes, tienen que estar brincando de una a otra y tratar de entenderles. Y luego dicen, es que se nos olvida que teníamos que ir a una plataforma porque con el otro profesor íbamos a una distinta. Y los profesores, por otro lado, pues tienen que estar buscando cuál es la mejor opción ante la variedad tan vasta que hay en el mercado. Y la otra dificultad común es que, bueno, se reconoce que hay un menor aprendizaje de algunos contenidos de la manera en que se esperaba
Y la buena noticia es que reconocen que hay otros aprendizajes que no hubieran podido ser posibles de no ser por esta situación. Pues ya para terminar, como en cuanto a alternativas y estrategias de acción, lo que yo alcanzo a ver son como aciertos. La comunicación por redes sociales de parte de las instituciones realmente fue muy importante. Veo de parte de los estudiantes y también de las instituciones mucha preocupación por el contagio. Estudiantes foráneos que no regresaron a su casa porque decían no, porque puedo ir y contagiar, entonces mejor me quedo aquí. Y también cómo esta situación ha permitido valorar el campus, la convivencia, las prácticas académicas. Seguramente cuando regresemos la perspectiva va a ser diferente. Creo que sí convendría considerar a las instituciones proponer una sola plataforma para sus estudiantes, evitar la sobrecarga. Y también una cosa que creo que a todos nos debe dar gusto, me parece que los estudiantes ni los profesores no tenemos miedo. Estamos conscientes de la necesidad del cuidado, sí hay preocupación por el contagio, pero también hay como mucha conciencia de las cosas que hay que hacer para prevenirlo y entonces están listos, creo, para empezar a pensar cómo regresar. Lo que más extrañan los estudiantes, y creo que es un dato muy lindo, es extrañan convivir. También los docentes. Lo que más extraña es convivir entre ellos y convivir con otros. Y el otro dato que me queda muy claro, yo al inicio tenía la hipótesis de que ahora todos iban a querer clases en línea. Y resulta que no, los estudiantes no prefieren las clases en línea y no prefieren la sincronidad, prefieren la presencialidad y estar en contacto, aunque sea en línea, pero sí estar en contacto. Y bueno, eso es lo que quería compartirles por ahora. Muchas gracias, Silvia. Vamos en el final de la primera ronda con Mónica López. Mónica. Gracias, Dinora. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a este espacio de reflexión y agradezco también a quienes nos acompañan en la transmisión de este foro. Para iniciar, quisiera mencionar que en la educación superior, como en muchos otros ámbitos en México, se distinguen diversas desigualdades. La realidad de la pandemia por el COVID-19 nos alcanzó y trastocó los sistemas educativos, con lo cual dichas desigualdades fueron expuestas, exacerbadas y agudizadas. Yo les pasé una presentación, no sé si me pueden ayudar a... Muchas gracias. Bueno, para dar respuesta a las preguntas que... Ahí está. Si pueden poner la primera pregunta, la primera diapositiva, por favor. Justo para dar respuesta a estas preguntas, bueno, ¿cuáles son los problemas que profesores y estudiantes identifican para hacer frente al inicio de las clases presenciales? Digamos, como en una línea temporal, al inicio de la contingencia sanitaria se identifican 5 grandes problemáticas. En primer lugar, la brecha digital, de la cual ya han hablado mis otros colegas, tanto estudiantes como profesores en las diversas instituciones, manifestaron la falta de acceso a internet, computadora o dispositivo en casa, así como también dificultades en el uso de plataformas digitales para brindar y seguir los cursos en línea. Se debe recordar que la concentración de la matrícula en educación superior y específicamente en licenciatura, un 85% de esta se da en una modalidad escolarizada, por lo que una gran cantidad de estudiantes, como profesores, no contaba con bases y conocimientos teóricos y prácticos en modalidades virtuales al inicio de la pandemia. Otra de las problemáticas que mencionan tanto profesores como estudiantes es la falta de equipamiento en casa para las actividades escolares. Una tercera más, bueno, ya lo mencionaban un poco, los escritorios, tener una computadora propia, por ejemplo, ¿no? Una tercera más tiene que ver con las carencias económicas, las cuales se evidencian en la falta de los recursos económicos y materiales para subsistir. En este caso, por ejemplo, los estudiantes mencionan que, bueno, hay algunos estudiantes que trabajaban antes de la pandemia y que tuvieron o perdieron su empleo justo por esta situación. Y con ello también parte del sustento de su hogar.
En otros casos, alguno o ambos padres fueron quienes perdieron su trabajo, y en otros, dado que los padres se encuentran entre la población en riesgo, los estudiantes tuvieron que asumir el papel de principales proveedores de su familia. En el caso de los profesores, por ejemplo, aquellos que trabajan sobre todo por asignatura en instituciones privadas, pero también públicas, pues algunos perdieron su empleo, otros tantos vieron reducidos sus ingresos, ya que quienes laboran en las instituciones privadas que dependen de las colegiaturas de los estudiantes, pues no pudieron cubrir el salario de estos profesores. Otra problemática tiene que ver con la organización del tiempo, ligada sobre todo a las cargas domésticas, como el cuidado de hermanos, hijos y de otros familiares. Entre los profesores, por ejemplo, manifiestan la falta de tiempo, ya que la transición a modalidades no presenciales les implica una dedicación mayor. Esta situación influye en la producción académica, y lo que se observa es que en ambos casos, tanto en profesores como en estudiantes, se acentúa para las mujeres, ¿no? En cuanto a las problemáticas también están los problemas psicológicos o emocionales. Entre los estudiantes mencionaban mucho la incertidumbre debido a la falta de información sobre cómo se desarrollarían las actividades escolares, su situación de regularidad o no como estudiantes, si no cursaban todas las materias o se cursaban solo algunas, en cómo se darían las evaluaciones. Y en el caso, por ejemplo, de los aspirantes o quienes estaban por egresar, pues había incertidumbre sobre los procesos, bueno, todavía la hay, sobre los procesos de ingreso hacia otros niveles educativos. Entre los docentes, estas problemáticas mencionan que se dicen abrumados por el enorme despliegue de tecnologías virtuales y la vasta cantidad de tutoriales e información al respecto. Y también con ansiedad para filtrar toda esta información y capacitarse de manera expedita en el uso de recursos digitales, además de lo que implicaría el proceso de adaptación a las nuevas situaciones de educación en línea o en esta contingencia, ¿no? La siguiente, por favor. Mónica, aprovecho la interrupción, un minuto. Ok, entonces me quedo aquí y sigo en la siguiente intervención. Perfecto, muy bien. Voy a aprovechar para, además de lo que ustedes tienen que decir, dar algunos comentarios de los colegas que nos acompañan, no sin antes dejar de subrayar estas cuestiones que están siendo muy interesantes. A la diversidad de por sí ya conocida, nos narra Silvia este incremento de diversidades, si cabe decirlo de esa forma, toda la necesidad de adaptabilidad de parte de profesores y de estudiantes. Es muy interesante que destaquemos todo el tema de los otros aprendizajes, ¿no? De los aprendizajes que están surgiendo, que no veíamos venir y que, sin embargo, profesores y estudiantes están manifestando tener. Creo que el tema de no solamente la falta de espacio, Silvia hablaba del silencio como un recurso, ¿no? Como un recurso que no habíamos caído en cuenta, pero me parece que es fundamental, pero también el de la privacidad. Y creo que también hay un tema que eventualmente quizá toquen ustedes, que es esta reagrupación familiar que ha habido frente a la pandemia y que ya Francisco decía, bueno, muchos estudiantes están en sus casas, están en sus comunidades, no los tenemos presencialmente. En fin, creo que también ahí hay un tema de cómo las propias familias y las propias dinámicas familiares también están siendo alteradas y eso está repercutiendo, pues, adicional o tangencialmente sobre todo esto. Y con respecto a los comentarios que tengo hasta el momento, Jacqueline Jongitud nos dice, si le pudieras, Juan Carlos, decir de qué número de profesores se conformó la muestra del estudio. Nos dice María Landín, hola, en la Universidad Veracruzana también estamos en una jornada laboral de 24 horas, donde se rompe con horarios, donde hay que estar contestando mensajes en todo momento, se generan rutinas nuevas, nuevas formas de ser y estar en casa.
Otra de Jacqueline Jongitud para el doctor Francisco Morfín. ¿Cuáles son las estrategias que han utilizado para trabajar con los jóvenes que no tienen acceso a Internet, una vez que estos se reincorporen en las actividades académicas? De parte de Brenda Rodríguez, también con relación a la educación comunitaria. ¿Cómo trabajar este diálogo desde las comunidades de los alumnos? ¿Cuáles han sido las adaptaciones que han hecho a su currículo? De parte de Cuauhtémoc, hay un comentario: definitivamente faltó comunicación entre docentes, tal vez aún antes de la pandemia no lo había. Huetzcani dice: doctor Francisco, ¿en qué consiste el estudio al que corresponde el cuestionario que mencionó? Y a la doctora Vázquez, ¿cuáles son los otros aprendizajes que reconocen? Luis Hernán Arellano, ¿qué pueden comentar sobre las necesidades de empleo de los estudiantes de educación superior debido a que sus padres se encuentran sin trabajo y qué oportunidades se han encontrado para ellos? También sobre las academias en línea, ¿qué pueden comentar? César Sánchez, una gran cantidad de actividades de los profesores solicitan a los estudiantes que tienen que ver con la generación de evidencias que se tiene que reportar a las autoridades, por lo que están privilegiando el logro de los aprendizajes. Y finalmente, Ana Díaz, ¿cuentan con información sobre habilidades blandas que se han fortalecido en esta contingencia? Bueno, creo que son muchas preguntas que eventualmente ustedes pueden reincorporar a quizá las reflexiones que tienen preparadas. Voy a cambiar el orden de la presentación, de las entradas de los ponentes. Empezaríamos ahora con Mónica en esta segunda ronda. Mónica. Gracias, Dinora. Les pido apoyo nuevamente para la presentación. Bueno, mientras proyectan la presentación, voy a seguir con las preguntas sobre, qué alternativas y estrategias de atención han planeado las instituciones a las dificultades señaladas por profesores y estudiantes. En general, vemos 5 tipos de estrategias que se han implementado. Una consiste en los apoyos tecnológicos, no solamente la puesta en marcha de las plataformas, de cuentas educativas, la dotación de dispositivos electrónicos, en conjunto con campañas con proveedores de Internet para ampliar el ancho de banda, cursos y talleres para capacitar a los profesores, recursos y material didáctico digital de libre acceso y recomendaciones incluso para la atención a distancia de estudiantes con diferentes discapacidades. Entre los apoyos materiales, las 2 más, por favor, de las diapositivas. Entre los apoyos materiales está la dotación de despensas a estudiantes de bajos recursos económicos y así como en algunas instituciones privadas la creación de fondos de financiamiento. Hay también apoyos psicológicos que han implementado las instituciones, que si bien ya se contaba con líneas de apoyo telefónico en este aspecto, otras instituciones comenzaron a implementarlas. En algunos casos, las facultades de ciertas instituciones están invitando a estudiantes a grabarse en pequeñas cápsulas a través de las cuales se expresen los efectos que experimentan a causa del confinamiento. Y, por supuesto, otras instituciones han también apoyado con cuestiones médicas en la instalación de unidades para realizar pruebas del COVID-19, apoyos nutricionales que ya estaban, pero que ahora se trasladan hacia el ámbito virtual. La que sigue, por favor. Bueno, a 2 meses del confinamiento sanitario y de la transición a la implementación de estas acciones, ¿cuál es el sentir y qué mencionan los estudiantes y profesores? La siguiente, por favor. En cuanto a los estudiantes, mencionan que se sienten saturados por el exceso de trabajo de las diferentes materias, tienen complicaciones para cumplir con actividades escolares, sobre todo porque algunos lo hacen desde el celular,
presentan depresión por la falta de convivencia con compañeros y amigos o porque no pueden realizar actividades deportivas y recreativas que generalmente hacían. También existe frustración y estrés por la idea de la pérdida del ciclo escolar, las fallas técnicas que se presentan cuando toman las clases y respecto también al contexto social en general. La siguiente, por favor. En cuanto a los profesores, la mayoría menciona que el apoyo brindado por la institución ha sido adecuado, y aquí me refiero sobre todo a datos de la UNAM. Hay dificultades de naturaleza tecnológica y pedagógica. En el informe, por ejemplo, de la CODEIC, se observa que esto difiere de acuerdo al grupo etario de los profesores. Entre los menores de 50 años se enfrentan a apoyos o problemas mucho más logísticos y los mayores de 50 años a problemas tecnológicos y pedagógicos. Hay también estrés por la dinámica y carga de trabajo que implica ejercer la docencia de manera no presencial y por la gran cantidad de estudiantes que atienden. Se percibe entre los estudiantes falta de actitud y de disposición, así como de habilidades digitales de estudio para modalidades virtuales o en línea. En la dinámica virtual, los profesores consideran que la interacción es diferente. Los estudiantes desaparecen de la pantalla, no se muestran, no se sabe cuánto tiempo han permanecido en la sesión o si le están siguiendo. Y finalmente, bueno, hay dificultades para materias o asignaturas con contenidos prácticos y que deben llevarse a cabo en laboratorios o talleres, que muchas de las, o en la mayoría de los casos, se encuentran cerrados, ¿no? Yo dejaría hasta aquí mi participación, Dinora, y para la siguiente respondería algunos de los cuestionamientos que nos han hecho a través del chat. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Mónica. Sí, Silvia, por favor. Sí, gracias, Mónica. Bueno, yo quiero retomar la pregunta sobre los otros aprendizajes que los estudiantes han venido contando que tienen y tiene que ver con la otra pregunta que hacían sobre qué habilidades blandas se han fortalecido. Pues justamente los otros aprendizajes tienen que ver sobre todo con estas habilidades. Lo que reportan sobre todo es la gestión del tiempo, el aprender a usar otras aplicaciones, aprender a usar plataformas, a hacer cosas que no hubieran hecho, como hacer videos, a lo mejor no hubieran tenido que aprender a hacerlo si no fuera a propósito de esta contingencia y la manera que han tenido que reaccionar. Me faltó también quizá comentarles un poco sobre las ventajas y las desventajas que los estudiantes y profesores también han venido encontrando en esta situación. Yo creo que es esperanzador ver cómo, bueno, pese a que un tercio quizá de los participantes en estos cuestionarios dicen no le veo ninguna ventaja, esto no sirve para nada, pero todos los demás sí alcanzan a reconocer, por ejemplo, el ahorro en el transporte, el que tienen más tiempo para convivir con su familia, el que pueden organizar de mejor manera las tareas que quieren realizar. Es decir, habría que preguntarse dentro de algún tiempo si esta experiencia ha cambiado la manera en que las personas a la larga se organizan e interactúan, porque definitivamente les está dejando ese tipo de aprendizajes y de reflexiones que si no hubiera sido por la situación de la pandemia no hubieran entrado en contacto con ellos. Y hasta aquí me quedaría por ahora. Muy bien, muchísimas gracias. Francisco. Gracias. Bueno, empiezo por responder preguntas que aparecen aquí. Las estrategias para trabajar con los alumnos que están totalmente desconectados. Están totalmente desconectados, punto. La primera acción como parte de la estrategia fue localizarlos y mandarles el mensaje de no se angustien. ¿Sí? Vivan en paz en su comunidad, estén ahí a gusto y seguimos adelante. Ya veremos qué hacer. Como parte del proyecto que estamos planeando, tiene que ver con el trabajar directamente con ellos. Son 4, tampoco son muchos, ¿no? Trabajar directamente con ellos pocos días antes de iniciar el semestre y a lo largo de 2 semestres. Creemos que con eso será suficiente.
Lo importante más bien tiene que ver con el regreso a la universidad. De alguna manera, lo que nos hemos dado cuenta es que existe una relación interesante que se ve en estas comunidades y que tiene que ver con a mayor dependencia alimentaria, menor autonomía. Entonces, en la medida en que la dependencia alimentaria va disminuyendo en una comunidad, la autonomía crece y con eso la posibilidad de cuidarse a sí misma, sobre todo en casos como este. Y entonces estamos trabajando un proyecto para movilizar las cosas de manera que podamos asegurar esa autosuficiencia alimentaria que le da sentido y fuerza a la autonomía de la comunidad. El otro elemento que tiene que ver con la autonomía es el de la salud comunitaria. En este momento, si llega el virus a esta comunidad, no vamos a saber qué hacer. No hay nada en 2 horas en carro a la distancia que nos permita resolver el asunto. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para estar trabajando de manera comunitaria el asunto de la salud con la medicina tradicional articulada con la medicina moderna? Ese es como el otro proyecto de la universidad y de la comunidad. O sea, son proyectos que la universidad dialoga con las autoridades de la comunidad y la asamblea para llevarlos a cabo. Y el tercero tiene que ver con procesos de aprendizaje, más específico, ese lo traíamos desde antes, pero creemos que es importante retomarlo ahora, ¿no? Brenda hace una pregunta, ¿cómo trabajar este diálogo desde las comunidades de los alumnos y cuáles han sido las adaptaciones al currículo? Pongo un ejemplo sencillo de un curso. Es un curso en donde se propone desde el inicio del curso, bueno, desde que se inició aquí dentro del ICIA, el pensar algún nivel de educación básica en términos interculturales. Estando a distancia, entonces lo que se hace es pedirles que conversen con sus familias, con la comunidad, la escuela que quieren. Y entre todos se va haciendo una sistematización de una sola escuela que parece ser la escuela deseada por todas las comunidades. Son 8 comunidades distintas las que están trabajando en ese grupo. Y entonces se vuelve algo interesante porque la conversación que se organizaba dentro del salón de clases, vamos a decirlo así, o dentro de la comunidad de Jaltepec, se extiende a una conversación que tiene lugar en distintas comunidades y donde se va enriqueciendo más el contenido y las propuestas que a fin de cuentas se hacen, ¿no? Es a esto a lo que me refiero con la estructura conversacional a partir del entorno, del lugar donde se está y de lo que se hace, ¿no? Bueno, hasta aquí lo dejaría por ahora. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Yo quisiera abordar 2 temas en este momento. El primero, que creo que se me quedó de lado hace ratito, es como cuáles son los actores que están teniendo más problemas, y el segundo, el de los otros aprendizajes. Y Mónica ya lo comenzaba a bosquejar de una manera muy, muy adecuada acerca de quiénes son los que están teniendo más problemas. Y no me siento nada orgulloso de decirlo, que quienes están teniendo más problemas son las mujeres. De la misma forma en que esta pandemia, esta situación de epidemia, de confinamiento, no creó nuevas inequidades, sino lo que hizo fue desnudarlas. La inequidad de tecnología, la inequidad económica, la inequidad de acceso. Bueno, pues la otra inequidad que tiene que ver con género
también quedó de manifiesto. Y eso es realmente, bueno, tenemos una oportunidad de aprender y de cambiar las cosas, que es lo importante. Por ejemplo, ahí van tres o cuatro datos que quisiera compartir. Cuando se les preguntaba acerca de cuáles son las dificultades que enfrentan, lo dividimos por hombre-mujer, si trabaja en institución pública o en institución privada, y por 3 rangos de edad: menos de 40, entre 40 y 60, entre 40 y 55 y de 55 en adelante. Y, por ejemplo, cuando lo veíamos, el comparativo hombre-mujer, por ejemplo, 57% de las profesoras respondía que tenía más tareas domésticas que atender, mientras que solo 40% de los profesores respondía a eso. Eso es clarísimo, pues el rol de género tradicional que tenemos está muy presente. Por ejemplo, cuando se les preguntaba también si estaba enfrentando problemas para balancear su vida profesional y personal, 39% de las mujeres decían que estaban enfrentando problemas, mientras que solamente 25% de los hombres. Último dato, que me parece también muy revelador, es que cuando la afirmación tenía que ver con me interrumpen constantemente, las personas que están alrededor me interrumpen, únicamente 18% de los profesores decían que eran interrumpidos, cuando 27% de las profesoras decían que eran interrumpidos. O sea, sí es como que es tu casa, es rol de género, pues te puedo interrumpir, etcétera, etcétera. Es como un dato revelador que es duro y es difícil. También en la parte de la presencia de emociones y sentimientos, se reflejó notoriamente que las profesoras están resintiendo más estrés, más frustración y más angustia por todo esto que estábamos diciendo. Entonces creo que nos da la oportunidad de reflexionarlo y de corregirlo, porque es decir, no era nuevo, esta situación de inequidad de género no la trajo el COVID, pero sí la potenció y sí nos está poniendo ese problema ahí, y más vale que lo atendamos. También, como decía Mónica hace ratito, fue muy interesante porque los datos que nos presenta tienen que ver con la UNAM. Sin embargo, los datos que generamos nosotros también van en el mismo sentido de los grupos de edad. Los jóvenes se quejan mucho de problemas de logística, de conectividad, de plataformas, etcétera, mientras que los más sazonados, digamos, los más mayores, se quejan de otros asuntos como tecnología, etcétera. Entonces, está como a través de todo el espectro, ¿no? Y bueno, ya sobre los otros aprendizajes, también es muy interesante que han estado reportando, mejor dicho, otros aprendizajes más allá, evidentemente más allá de los académicos, y van hacia el manejo de plataformas tecnológicas, el manejo de planteamiento de cursos de una forma pues más adecuada en estas circunstancias. Y curiosamente, cuando se les pregunta a los profesores cuáles son los aprendizajes que ven en sus alumnos, hablan mucho de autogestión y de actoría, cosa que a mí me da mucho gusto. Hablan de que los muchachos, en vez de estar quejándose, que seguramente habrá alguno que se queje, en vez de estar en la crítica vacía, han estado muy propositivos. Por allí, eso hablando también de los soft skills mentados, hablan mucho de que están aprendiendo están mejorando sus habilidades de escritura, de redacción, de indagación, etcétera, etcétera, que es muy interesante. Y una última cosa que quisiera resaltar, es que vi el letrerito que decía que no se escucha, sí, más o menos. Es que está bajito. Un último elemento que quisiera resaltar es que creo que los profesores, en concreto los profesores, están desarrollando algunas habilidades que tienen que ver con medir mejor su tiempo y medir mejor la forma en que asignan tareas. Ya hablamos todos del tema de la saturación de actividades, y creo que tristemente con el tiempo, con el paso de las semanas, empezaron a graduarse más, a matizar más la cantidad de actividades que dejaban, porque pues sí, se convirtió en una saturación bárbara, jornadas de trabajo de 16 horas que no son nada en absoluto sanas. Y ahí yo le dejaría para pasar a algunas recomendaciones posteriormente. Muy bien, muchas gracias. Solo, Juan Carlos, no sé si tú o Silvia pudieran hablarnos un poco más. Había una pregunta que nos hablaba sobre cuántos profesores, a cuántos profesores atendieron, en fin, un poco el universo y las características del estudio que ustedes hicieron.
Silvia, ¿quieres entrarle? Sí, sí, a ver, tengo aquí una de las diapositivas de la presentación. De hecho, justo tenía el dato, pero me lo pasé muy rápido, quizá. Tiene que ver, aquí está. El cuestionario estudiantes, pues tenemos 4.183 respuestas entre el 24 de marzo y el 30 de abril. De estos, 60% dicen estar en una institución privada, 40% en una pública, 93% estaban inscritos de inicio en una modalidad presencial y 81% en licenciatura. Entonces, los resultados que tenemos, pues evidentemente reflejan la percepción de los estudiantes de licenciatura, ¿no? En lo general. El cuestionario docentes, empezamos el 27 de marzo, terminamos también el 30 de abril, de eso no estoy completamente segura, pero más o menos, 1.310 respuestas y la proporción es más o menos la misma. Bueno, en este caso casi 80% privada, 85% dan clase en presencial y 82% en licenciatura. Estamos ahorita aplicando otro cuestionario que le hemos llamado Vida Académica Post-COVID a estudiantes y docentes. Tuvimos una primera aplicación la semana pasada, ahorita está otra segunda aplicación, y porque lo que queremos saber es, una vez que los semestres están terminando, los periodos están terminando, cómo se modifican estos sentimientos que detectamos al principio, de frustración y de saturación de actividades y estas cosas. No sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, me parece que bien, que está bien. Voy a leer otra ronda de comentarios. Vale. Cerré el micrófono, disculpe. Hay un comentario de Yesenia Quintero. Dice, en la UPN Ajusco nos estamos organizando para formar un grupo que apoye y visibilice estas situaciones, ya que consideramos que no hay condiciones de evaluación, al menos no en un sentido inclusivo. Efectivamente, estamos en una enseñanza remota de emergencia aunada a la contingencia por COVID. Dejamos de tener clases un mes antes del confinamiento, pues el sector administrativo estuvo en paro porque nuestra flamante rectora jamás se presentó en la institución para arreglar la problemática. Ahora, eso es un asunto más puntual, pero están, digamos, sumándose a esta reflexión. Angélica, buen día, si nos pueden compartir sus presentaciones. María Landín, ¿hacia dónde van los estudios que están realizando o ya se está haciendo algo? Blanca Estela Escobedo, ¿cómo establecer una comunicación online si tenemos una diversidad enorme de estudiantes que aunque tengan un equipo de cómputo, el problema es otro? ¿Y cómo sería la evaluación ante esta situación de desigualdad en el acceso a la tecnología? Cuauhtémoc E.S., ¿cómo puede ser o hacerse ética o ser ético la evaluación de los aprendizajes logrados durante este periodo, tomando en cuenta la diversidad de situaciones presentes en el alumnado y las dificultades de enseñanza-aprendizaje? Teresa Angulo, hola, soy Rosa María Teresa Angulo, de la Universidad de Guanajuato. Tengo un comentario aquí de ella que no alcanzo a ver completo, ahora lo voy a volver con él. Marisela Redonde, excelentes planteamientos. Déjenme regresar al chat porque se cortó uno de los planteamientos. Teresa Angulo. Hola, soy Rosa María Teresa Angulo Romero de la Universidad de Guanajuato. Quiero en primer lugar pedir una disculpa por la intervención. Puede ser un poco ruda. ¿Quién está reconociendo el lugar de las dificultades, los esfuerzos de maestros, alumnos de todos los niveles educativos que están poniendo a disposición sus propios recursos, equipos, mobiliario, internet, tiempo, etcétera? Solamente escuchamos los problemas y nos gustaría escuchar logros que también existen. Bueno, y Gerardo Rocha se suma al comentario de Teresa Angulo. Bueno, regresamos con los ponentes y regresamos al orden con el que iniciamos la primera ronda. Entonces, le turnaría la palabra a Juan Carlos Silva. Sí, muchísimas gracias. Y de veras agradezco muchísimo el comentario de la maestra Teresa Angulo y el que secunda a Gerardo Rocha, porque tienen mucha razón. Bueno, nosotros no estamos
más que describiendo qué es lo que ha resultado de estos estudios, pero estoy completamente de acuerdo con ellos, incluso con la expresión que utiliza Gerardo, que dice que los maestros se le están rifando, y es cierto, el docente de cualquier nivel, pero en este caso puedo hablar del universitario, el docente universitario se le está rifando como Dios manda. Esto que decíamos hace un momento, con las condiciones en contra, el ruido, la carencia de un escritorio, los problemas propios y de sus alumnos para poder utilizar las plataformas, que se cae el internet a media subida de trabajo, de retroalimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía con eso los profesores, insisto en la expresión, se le están rifando y están haciéndolo con una actitud positiva. De hecho, en una de las preguntas que teníamos en el instrumento, se les ponían una serie de sentimientos y de emociones, y se les pedía que por favor dijeran qué tan presentes estaban en su experiencia. Y curiosamente los profesores, los sentimientos y las emociones positivas, digamos, confianza, tranquilidad, alegría, etcétera, etcétera, estaban entre los más presentes. Es decir, que aún a medio vendaval, aún a la mitad del huracán que nos está cayendo, del tsunami que nos está cayendo encima, con este sobreesfuerzo, están resintiendo bien. Ahora bien, déjeme decir una cosa que lo digo como nota de precaución. Son 10 semanas de esfuerzo constante las que tuvimos los profesores, porque todo esto empezó más o menos en las semanas 6 o 7, depende de cómo cuenten. Y si a eso le sumas, son 10 semanas de esfuerzo constante y le puedes poner el pecho a las balas durante un tiempo, pero esto causa un desgaste bárbaro, muy superior al que se tiene en un semestre regular. Entonces, yo sí creo que tendríamos que hacer un grupo de catarsis, terapia grupal, intercambio de experiencias, o si lo queremos poner ya en serio, generar comunidades de práctica de emergencia, ¿no? Siguiendo el símil, comunidades de práctica de emergencia, porque sí es importantísimo que logremos expresar todo esto, racionalizarlo, reconstruirlo, y especialmente, como decía otro de los profesores, no tomé su nombre, pues tomar medidas que no se nos vuelva a dar, o por lo menos que no se nos dé con la crudeza que lo estamos recibiendo en este momento. Yo ahí le dejo, y si hay oportunidad digo un par de cosas después. Muchas gracias. Francisco Morfín. Sí, gracias. A mí me resultó muy interesante desde que lo leí el comentario de Teresa, estoy de acuerdo, y según yo no hice otra cosa más que decir todo el esfuerzo que han hecho todo el equipo de profesores y alumnos en el ICIA para sacar adelante esto. A mí me parece importante, más allá todavía de destacar el esfuerzo, el repensar realmente lo que estamos haciendo como universitarios, como universidades, como docentes universitarios, como investigadores universitarios. Cuando yo veo toda la disposición de los profesores a trabajar desde la experiencia comunitaria que están viviendo los alumnos, lo que me encuentro es una riqueza mucho mayor de la que me imaginé. Y entonces ahí hay un gran valor, el gran valor que tiene que ver con repensar las cosas en la lógica de comprender el mundo juntos a partir del entorno en el que vivo para construir el mundo adecuado al que me toca vivir, al que quiero vivir, al que queremos vivir juntos, ¿no? Que es una de las insistencias de la universidad. A mí me parece que eso está sucediendo, y la verdad es que sí, yo lo agradezco a toda la comunidad universitaria del ICIA, y me parecería importante el plantearnos esto que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es esa red de profesores que hace universidad? ¿De qué manera estamos trabajando problemas socialmente relevantes en los que tenemos alguna incidencia, y desde donde podemos ir armando otro mundo mucho más agradable, mucho más convivial? Hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias, Francisco.
Vamos ahora con Silvia. Muchas gracias. Sí, gracias. Yo hace rato comentaba que no todos los comentarios eran negativos, que había como cierta esperanza de la que había que echar mano. Y estoy de acuerdo en que hay que reforzar más ese argumento. A ver, los propios estudiantes reconocen la labor de las instituciones, de los profesores, y quizá no lo hemos dicho tan fuerte como deberíamos. Y creo que la razón es, y hago una metáfora, a ver, cuando se te está yendo el camión, corres para alcanzar el camión, ¿no? Y todo lo demás, a lo mejor no te vas a fijar en si vas corriendo despeinado o vas, o sea, hay otros detalles que en ese momento no importan tanto como llegar al camión. Y creo que en ese sentido, en este momento, lo que importaba era salvar el semestre, ¿no? Llegar a término de la mejor manera posible. Y entonces ciertamente nos hemos enfocado en ver cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas, cuáles son los recursos que están necesitando los estudiantes, los profesores, para asegurar que todos lleguen al final. Seguramente muchas instituciones, muchos profesores nos estamos replanteando en este momento cómo van a ser las cosas en el futuro. Y en este momento creo que es cuando nos podemos detener a pensar todas aquellas cosas positivas y rescatarlas hacia el futuro. Sí, definitivamente hay muchas experiencias buenas que hay que rescatar y me quedo con esa tarea de hacerlo. Y gracias. Gracias, Silvia. Mónica. Yo voy a dar respuesta a una de las preguntas que nos hicieron en los primeros bloques sobre la necesidad de empleo de los estudiantes. Y también voy a hablar un poco de otros aprendizajes, no las soft skills, pero sí otros aprendizajes que creo que estamos tomando tanto estudiantes como profesores. Respecto a la necesidad de empleo, creo que, bueno, la situación económica del país y respecto a la pandemia, pues sí ha hecho que muchas empresas, muchas tiendas cierren y que justo los estudiantes tienen que asumir este rol muchas veces de proveedores de su hogar. En este caso, ¿qué empleos están ocupando los estudiantes en este momento? Pues principalmente en tiendas, en los Oxxos, no es publicidad, pero en los Oxxos, como repartidores principalmente, ¿no? Entonces también se están exponiendo, pero eso también implica que dediquen muchas horas de su día a estas actividades y no a las tareas escolares, ¿no? En cuanto a otro tipo de aprendizajes que también creo que tenemos que desarrollar y estamos desarrollando ya en esta situación, creo que es la empatía y el respeto. Han surgido algunas noticias, sobre todo de estudiantes que cierran las sesiones de clases, que ya que los profesores no saben utilizar la tecnología, les dicen presione tales y tales teclas y cierran las sesiones. No es una única noticia, sino hay varias ya al respecto, de estudiantes que faltan el respeto a la maestra en el chat, por ejemplo. Entonces yo creo que en este momento también las plataformas digitales se tiene que implementar esta empatía tanto de los estudiantes hacia los profesores, que muchos de ellos no somos especialistas en educación a distancia o educación virtuales, ni tampoco somos especialistas en el uso de estas plataformas, pero también de los profesores hacia los estudiantes, que estamos todos en una situación de estrés y entonces considero que tiene que haber mucha empatía y mucho respeto de las prácticas y de las tareas que se están haciendo y de los esfuerzos que se están realizando, tanto de parte de los estudiantes hacia los docentes como de los docentes a los estudiantes. Entonces, creo que esta empatía, respeto, se tiene que dar tanto en las modalidades presenciales, pero en estos momentos creo que se necesita un poco más de eso, porque los ánimos no están como para menos, ¿no? Y también creo que se está aprendiendo en la autogestión a ser autodidactas y que los profesores también estamos aprendiendo a no ser transmisores solo de conocimiento, que hemos hecho adecuaciones a nuestros programas de estudio tratando de no trasladar lo presencial a las plataformas,
sino implementando algunas tareas y acciones que les permitan a los estudiantes empezar a ser gestores de su propio conocimiento. Entonces, creo que esta es una muy buena oportunidad para que los estudiantes desarrollen este tipo de habilidades, pero que también nosotros como docentes empecemos a proporcionarles o darles esta responsabilidad sobre su aprendizaje. Entonces, yo aquí lo dejaría, Dinora, y no sé si en una siguiente ronda. Muy bien, muchas gracias. Sí, creo que me gustó mucho esta propuesta de Juan Carlos de las comunidades de práctica de emergencia. Me parece que en buena medida esto es parte de eso, es generar comunidad y compartir estas experiencias. Estos foros creo que también nos ayudan y contribuyen a que nosotros nos sintamos también acompañados en todas nuestras angustias, sentimientos, pocas destrezas o muchas destrezas, es decir, creo que vamos encontrando muchas afinidades, coincidencias en las preocupaciones y desde luego siempre el trabajo en comunidad, aunque sea a distancia, es mucho mejor que caminar solos. Eso por parte de los estudiantes y por parte desde luego también de los profesores. Por otro lado, me parece que la insistencia en documentar lo que se está haciendo bien o lo que pensamos que está saliendo bien, que Silvia lo dijo de manera lo dijo esperanzadora, ¿no? Y creo que por ahí otras personas han destacado. Me parece que desde luego que sí, que hay que empezar a tomar mucho mayor nota a partir de estos foros y a partir de nuestras conversaciones con colegas y en cuanto podamos tomar más distancia de esta experiencia, porque creo que efectivamente hay que documentar lo que sí se está haciendo bien de parte de estudiantes y de parte de profesores. Los esfuerzos no están siendo en vano, me parece que sí hay aprendizajes que empezamos a notar y a valorar. Y también, por otro lado, no está de más decir que también creo que debemos de reflexionar y revalorar lo que implican los espacios escolares y universitarios en todos sentidos, no nada más como espacios de aprendizaje, como por ahí decía, me parece que Silvia o Mónica, no me acuerdo, sino también como espacios de convivencia, como espacios de aprendizaje de otras cosas. En la introducción o en la presentación de este foro decíamos, bueno, hasta la importancia de los comedores estudiantiles, de los espacios deportivos, de los espacios culturales, de las propias prestaciones de salud que se hacen a los estudiantes. Creo que todas estas cosas tendríamos que repensarlas, revalorarlas, y solamente muchas de esas cosas lamentablemente se empiezan a tomar verdadera importancia cuando no las tenemos. Voy a hacer lectura a una última ronda. Marisela Redonde dice excelentes planteamientos sobre lo invisible y sobre lo que esta contingencia ha manifestado el rol tradicional de género. Mundo Nava, a pesar de que se están haciendo adecuaciones curriculares, ¿realmente los alumnos están aprendiendo? Karina Castro, totalmente de acuerdo, el estar en casa implica más estrés, se trabaja más y existen muchas interrupciones. María Dávalos, hola, coincido plenamente con que cada profesor ha lidiado con la pandemia, la situación personal, económica y la responsabilidad de su práctica docente, sin tener todos los recursos y no solo tecnológicos, sino de formación para lograr aprendizajes en entornos virtuales, donde el diseño instruccional es algo que se tiene que estudiar, así como los procesos de evaluación. Claudia Pontón, buenas tardes. ¿Qué tipo de adecuaciones en los contenidos de sus respectivos programas están incluyendo los profesores? Adela Melchor, hola. Sí, muchos maestros estamos con un ritmo que ha requerido gran esfuerzo de alumnos y maestros. Habemos muchos maestros que hacemos todo lo posible para que nuestros chicos avancen. Es momento de poner cada uno su granito de arena. Lo triste es que desafortunadamente siempre habrá aquellos maestros que ni presencial ni en enseñanza remota hacen lo mínimo. María Dávalos, muchos problemas y situaciones adversas tienen soluciones posibles. Soluciones cuando rescatamos las buenas prácticas exitosas y orientadas hacia resultados. Jorge Martínez, ¿alguna de sus instituciones al momento de decidir volcarse en estos esfuerzos de enseñanza remota tomaron en cuenta que la opinión de sus estudiantes, investigaron sus necesidades? María Dávalos,
respecto a las sesiones virtuales o espacios de comunicación virtual, se ha diseñado lo que se denomina netiqueta, que es algo que no se conoce mucho cuando trabajamos en Internet. Jorge Martínez, no hay normas institucionales para tomar decisiones de la envergadura de la enseñanza remota de emergencia. ¿Se aplicaron? ¿Se sabe el costo económico que ha significado este esfuerzo de enseñanza remota de emergencia? María Dávalos, ¿cómo se puede articular una red docente? ¿Cómo mantener ese ímpetu cuando se vuelva presencial? Y finalmente, al ir descubriendo que nuevos aprendizajes se están dando a partir de estos momentos únicos, será necesario además construir propuestas, fortalecer estas nuevas competencias, por ejemplo, para abonar al hecho de que el alumno y también el profesor han generado estrategias para buscar información. Habrá que enseñar cómo se busca información, cuáles son las características de la información para incorporarla a la toma de decisiones personales, profesionales. Comentarios que tengo, así que volvemos a las intervenciones. Empezamos ahora con Mónica. Me quedé como con el último comentario. Y bueno, también coincido con Dinora en que justo las instituciones son espacios donde se practican o donde se dan otro tipo de conocimientos y que, por supuesto, estas medidas que se han implementado pues no cambian la interacción que brinda el contacto presencial. El efecto un poco igualador de los salones de clase donde todos llegan y están con el profesor y no estamos invadiendo los espacios privados, etcétera, etcétera. Los espacios de socialización que implica la universidad, de sociabilidad y de convivencia de los estudiantes. Pero también considero que no tenemos que olvidar que muchas de las instituciones tenían graves problemas antes de la pandemia. Entonces, entre estos problemas, el acoso a las estudiantes, que si bien tal vez con la pandemia no están yendo a las instituciones, a los salones de clase, tal vez también este acoso se puede acrecentar en la virtualidad, ¿no? Entonces, también no hay que olvidar esos problemas que existen en nuestras instituciones y que pareciera que por el momento están detenidos, pero que al regresar a la nueva normalidad, cuando eso se presente, pues también vamos a tener que enfrentarlos de una u otra manera, ¿no? Eso por un lado. También veo en los comentarios que hay muchas inquietudes respecto a las cuestiones de evaluación de los contenidos. ¿Cómo sabemos si los estudiantes están aprendiendo o no? ¿Cómo los evaluamos con estas diferencias, no? Entonces, creo que ahí también los docentes tenemos que implementar ciertas medidas sobre las tareas que estamos dejando a los estudiantes y cómo se están llevando a cabo estas. Tener cierta flexibilidad ante las situaciones que tienen estos estudiantes y creo que un elemento clave en esto es la comunicación con ellos. La comunicación de qué problemas están teniendo, qué situaciones están enfrentando y qué situaciones tenían antes de iniciar la pandemia, ¿no? Hay algunas instituciones que han puesto en línea documentos acerca de cómo evaluar a los estudiantes en estos momentos. En la UNAM, por ejemplo, hay uno que está en línea de la CODEIC para quien guste revisarlo. Pero también creo que ahí implica mucho el criterio de los profesores, la comunicación y sobre todo la flexibilidad, ¿no? Entonces, yo lo dejo aquí, Dinora. Gracias, Mónica. Silvia. Gracias, Dinora. Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que estaba comentando Mónica y me quedo también con un comentario que decía cómo construimos comunidad. Y en ese aspecto comparto, yo formo parte de 2 redes de profesores que surgieron a partir de esta pandemia como por iniciativa de uno y otro profesor y se fueron uniendo otro y otro y otro, en la que los profesores comenzaron a compartir justamente las prácticas docentes en esta nueva modalidad
por un lado sus dificultades, por otro sus logros, y de alguna manera comenzaron a ayudarse unos a otros. Como no soy estudiante de licenciatura, quizá por eso no estoy dentro de una red de estudiantes de licenciatura, pero yo me pregunto si estarán haciendo lo mismo. Y si no lo están haciendo, entonces la lección que queda es que hay que enseñarles a trabajar en estas redes de ayuda. Y ahí yo creo que tendríamos que voltear a ver un poco más lo que hacen en universidades como la UC, en que conversan más, están más en red, están más preocupados por la relación y lo que sucede alrededor de las personas quizá, porque tienen como el privilegio de ir más lento y de fijarse más en eso. Ese privilegio ahora de alguna manera lo tenemos nosotros también porque no estamos metidos en el tráfico y en la prisa cotidiana. Pero creo que la respuesta ya más o menos está ahí. Se han ido generando redes de apoyo en la que los profesores se ayudan unos a otros y seguramente los estudiantes de licenciatura y de posgrado también están encontrando la manera de apoyarse. Gracias, Silvia. Francisco Morfín. A ver, a mí me queda claro que esta crisis obligó a una buena cantidad de profesores a arrancar en tercera y de su vida, ¿no? Es decir, con todo en contra. A ver qué hacemos. Me queda clarísimo eso, ¿no? Pero por otro lado, también me doy cuenta de que la capa digital que envuelve el mundo, este Internet, está moviendo el mundo desde hace mucho. No nomás en los mercados financieros, sino en los movimientos sociales. Pensemos en la primavera árabe, en el M15 español y bueno, todos los estudios que ha estado haciendo el Signal Lab del ITESO y que dan cuenta de cómo Internet es una capa digital en la que ya está presente en el mundo, que compartimos la capa física y la capa digital de manera cotidiana y que probablemente pues no habíamos dado el paso a compartir esa capa digital. Durante muchos años yo estuve trabajando en formación de profesores para el trabajo de educación en línea. Mi primer curso en línea fue allá en 1989, una cosa experimental y horrible, puro texto, no les voy a platicar más de eso. Y yo llegué a una conclusión muy sencilla y que a lo mejor vale la pena retomarla en este momento. ¿Cómo le hago para ser un docente en la red? Pues muy sencillo, intenta habitar la red, ¿no? Y habita la red como en algún momento has llegado a habitar un entorno universitario, un aula incluso. Cuando entramos a un aula, entramos a un lugar familiar, sabemos qué hacer con él, sabemos de qué se trata. ¿Cómo le hacemos para que en la red podamos hacer lo mismo, que nos sea familiar, que la habitemos, que entendamos que la red es una estructura de colaboración y que estamos en ella colaborando, ¿no? Y que la colaboración tiene que ver, sí, con consumos, pero también con producciones. A fin de cuentas, compartir es esencial en el proceso de la red. Si no hay comparticiones, no hay red. Y a lo mejor eso es a lo que hay que animarnos todos, a habitar la red para entonces pensar otras maneras de estar trabajando la capa digital y la capa física en esta lógica de la educación. Y ahí yo no me detendría a pensar la evaluación. No me detendría a pensar un montón de cosas que hemos estado pensando. Más bien todo eso lo cuestionaría, porque me parece que vale la pena en este momento cuestionarlo para imaginarnos otras cosas que seguramente, estoy convencido, serán mejores. Hasta ahí. Muchas gracias.
Francisco. Juan Carlos, sí. Gracias. Yo quisiera decir 4 cosas rápidas, o no sé si tan rápidas, pero 4 cosas. El primero tiene que ver con los aprendizajes a nivel individual. Creo que estamos hablando de nuestros alumnos, pues, y ahorita hablamos de nosotros mismos como profesores, pero hablando de los alumnos, creo que así como en educación básica se ha estado hablando de que no nos preocupemos tanto porque sepan X contenido, sino que sepan qué es lo que está sucediendo alrededor de ellos, pero resulta que ese mismo consejo se nos olvida cuando llegamos a la educación superior. Estamos viviendo un momento histórico de la humanidad. Nunca antes había sucedido esto. Nunca antes se había, como dice un amigo mío, se había parqueado el mundo. El mundo se estacionó como si fuera un congestionamiento ahí en Insurgentes. O sea, se nos estacionó el mundo. Hemos tenido muchas cosas que reflexionar y nosotros estamos viendo cómo se despejan ecuaciones y cuáles son las teorías de aprendizaje. No sé si me doy a entender. Creo que tendríamos que estar relacionando lo que está sucediendo con la práctica de cada una de las disciplinas que enseñamos en los campus universitarios. Y aquí lo relaciono con un comentario que subió Estela Pérez, si apunté bien, que habla sobre la parte socioemocional y la parte de, a lo mejor un estudiante nuestro tiene un pariente enfermo. Bueno, es una parte importantísima, emocional, epidémica, etcétera, etcétera, y es algo que no estamos discutiendo, insisto, con mi mal ejemplo, por andar despejando ecuaciones. Entonces creo que necesitaríamos aprender un poquito de esto. El segundo nivel de aprendizaje tiene que ver con nosotros mismos. Es decir, creo que a golpes estamos aprendiendo que los diseños emergentes, autócratas, no son tan buena idea, más bien pensar en cosas transversales, más bien en cosas integradoras, etcétera, etcétera, y creo que eso sí tendríamos que estarlo retomando. Creo que Silvia tiene por ahí algunos datos sobre qué es lo que han recomendado los profesores, pero por allí. La tercera de las ideas tiene que ver con los aprendizajes institucionales. Creo que todos hablamos de los profesores y de los alumnos, pero ¿qué están pensando los rectores? Bueno, aquí tenemos un rector, afortunadamente, que nos está diciendo qué está pensando, pero ¿qué están pensando las autoridades, los directores generales académicos, vicerrectores? ¿Qué es lo que están aprendiendo de esto? Tal vez están aprendiendo muchas cosas o tal vez no, ¿no? Entonces valdría la pena mucho ver cuáles son los aprendizajes institucionales, y esto ya para terminar lo relaciono con un comentario que hacía Jorge, no apunté bien, Jorge Martínez, que preguntaba sobre si se había consultado a los alumnos para tomar estas decisiones. No, hombre, ¿qué se les va a consultar? Así como decíamos como Silvia ponía la metáfora de alcanzar el camión, pues lo que hicimos fue querer alcanzar el camión y salvar el semestre, entre comillas, y no se les consultó a nadie. A lo mejor un poco como aquel mal chiste que se hacía de que el poder no cambia a nadie, sino que solo muestra cómo es. La emergencia no cambia a nadie, sino que solo muestra cómo es, ¿no? Entonces a lo mejor nuestras instituciones son verticales y al momento de querer apagar el fuego, pues aplicamos la verticalidad que nos sale muy bien. Y ya por último, creo que mismo Jorge preguntaba sobre el costo de esto, no sé, pero me encantaría saber. Ya. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues nos vamos acercando al final. Yo creo que han habido pues reflexiones y también aprendizajes, es decir, también podemos sacar saldos positivos de las reflexiones conjuntas. Tengo un último comentario que me parece que es digamos que también recupera, es de María Dávalos, que dice: de acuerdo con habitar la red para que sea un entorno familiar, que es una estructura de colaboración. Sin embargo, para el diseño de programas virtuales, para ser profesor tutor, se requiere aprender para ser y se tiene que centrar en la persona. Generar un pensamiento crítico, generar proyectos transversales, integradores y contextualizados en la realidad y el desarrollo de tecnología. Bueno, este es el último comentario que recibimos. Agradezco mucho todos los comentarios y las participaciones. Sí, en efecto, había toda una serie de preocupaciones manifiestas, claras, en torno al tema de la evaluación. Me parece que Francisco ha respondido bastante certeramente, y después Juan Carlos un poco en apoyo de esto, que esto es un tema realmente secundario, que lo que tendríamos que privilegiar son otras cosas. Y al final Juan Carlos cierra con 4 niveles, digamos, como de aprendizajes.
el individual, el de nosotros como profesores, el institucional, que es importante. No sabemos qué están efectivamente pensando las autoridades, cómo van a reaccionar después de esto, que es una tarea que también tenemos por delante también para empujar. Creo que las comunidades hemos respondido de alguna manera. Veremos también cuál es la respuesta de las autoridades frente a todo esto más adelante. Yo solamente quisiera tocar un punto en la medida en que tenemos tiempo, que se mencionó ya, pero que no lo hemos desarrollado con suficiencia, que es el tema de los desconectados. En el caso de Ayuc, dicen, son 4, nos tenemos muy bien identificados, les dijimos, ya los contactamos, ¿no? Los localizamos de alguna manera. Pero nosotros estamos hablando de instituciones un poco más grandes, más masificadas, digamos, y donde las dificultades realmente por hacer contacto con los estudiantes desconectados es realmente un reto que me parece que es fundamental. Porque hoy estamos hablando de los que tuvimos con toda esta suma de dificultades y de recursos desiguales y todo lo que sea. Con todo estamos hablando de los que tenemos oportunidad de vernos en una pantalla. Pero no estamos hablando de los desconectados, y creo que es muy importante que en un foro donde nuestra preocupación fundamental son estudiantes y profesores, hablemos de ellos. Si podemos darle una vueltita, por favor. Quien quiera empezar, ahora sí no voy a imponer un orden, dado que esta pregunta está fuera de guión. Empiezo. Sí. Bueno, en los estudios desde hace mucho tiempo, y de alguna manera Mónica también lo recupera, la organización del tiempo del que estudia en línea es el problema más grande, sobre todo en Sudamérica, no sé si en otros lugares. La desconexión a veces no tiene que ver con el asunto tecnológico, puede tener todas las posibilidades de conexión, sin embargo, tiene una desorganización en el tiempo que le hace imposible llevar a cabo conexiones que en su estructura de vida son formales, ¿sí? Y por ser formales, quiero decir, se vuelven como cosas obligatorias, como cosas impuestas, que cuando va a la universidad dejan de ser esas imposiciones porque hay una convivencia, porque hay otro conjunto de cosas, pero cuando son en la soledad sí se vuelve una imposición, y es una imposición radical, ¿no? Frente a eso, ¿qué hacer? La verdad no tengo ni idea, así de fácil, no tengo ni idea. Me parece que cuando digo repensemos todo, pongamos en duda todo, empezando por la evaluación, en el fondo lo que quiero es esto: cómo, habitando la red, puedo convocar a estos alumnos desconectados a convivir a través de esa capa digital con otros alumnos, con otros profesores. Y a lo mejor lo que habría que hacer, pero insisto, no lo sé, es imaginar proyectos reales en los que vamos a estar trabajando, y que en ese momento ya dejen de ser esas imposiciones radicales que se le ponen a su hacer cotidiano en casa, y se convierta en algo que quiere hacer, que esa estructura de colaboración sea un beneficio para el desconectado. ¿Cómo? Tengo mis dudas, nada más, hasta ahí me da, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Voy a aprovechar este paréntesis solamente para leer una última intervención que me parece que es relevante y que podría sumarse con las respuestas. Es de Jesús Galás. Dice: sin negar determinados resultados positivos que la educación remota genera ante la emergencia sanitaria, ¿era esta la única alternativa organizada que la comunidad universitaria pudo haber generado? ¿En qué medida esta alternativa refleja la inercia de no saber hacer otra cosa y de estar preocupados en dar apariencia de que se está trabajando y justificando el presupuesto que las instituciones reciben?
¿Puedo reaccionar? Sí, Juan Carlos, claro. Muy rápido, y es en realidad una reacción más al comentario de Jesús Galás. Un saludo, mi querido Jesús, que a otras intervenciones. Y creo que pone el dedo en la llaga, creo que la situación de emergencia lo que hizo fue mostrar lo que sabemos hacer y lo que creemos que sabemos hacer bien. Dicen en mi pueblo que el que es martillo donde quiera ve clavos. Y creo que nosotros como martillos vimos muchos clavos por muchos lados, y replicamos la forma estándar de hacer las cosas, ya sea porque es la que no sabemos o sea porque es la que nos sirve para amarrar presupuestos, qué sé yo, y eso ya es teorías de complot, que a veces están fundadas. Pero yo quisiera irme hacia la parte cultural, es decir, la institución educativa universitaria con tantos años de experiencia en hacer una cosa, creo que nos cuesta mucho trabajo salirnos del arenero. Y en ese sentido, creo, o me gustaría insistir en la idea de que reflexionemos entre todos lo que nos salió bien para ver si pudiéramos empujar, pues, por lo menos las paredes del arenero un poco más hacia afuera, porque si no vamos a seguir replicando ese modelito y ante un escenario inédito mundial, pues lo vamos a dejar ir por andar haciendo lo de siempre. Yo ahí le dejaría. Muchas gracias. Silvia, ¿ibas a entrar con la participar? Sí, pero me iba con el comentario anterior sobre los desconectados. Sí. Me parece que es un escenario muy complejo, especialmente porque creo que hay estudiantes que quieren estar desconectados. Entonces, ¿hasta qué punto, en dónde está la línea en donde la institución o el profesor tiene derecho o debe buscarlo como hasta la última consecuencia? Y eso lo cuento como experiencia personal. Yo tuve un estudiante que desapareció y creo que quiso desaparecer. Y sí me pregunté como hasta dónde me corresponde o no insistir, porque pues ya viven en un mundo conectado, en sus redes sociales, con sus compañeros, a través de la telefonía celular. Creo que difícilmente alguien que estuvo conectado puede desconectarse y perderse por completo, pero tampoco podemos dejarlos atrás. Entonces creo que es una situación muy compleja que no puede resolverse con una generalidad. Cada caso quizá tendría que revisarse. Muy bien, muchas gracias. Mónica. Pues respecto a los dos comentarios que han surgido ahora de los estudiantes desconectados, coincido con Silvia en que es una situación compleja, porque no solamente depende de una cuestión de acceso a tecnología, de acceso de organización del tiempo, de otras actividades, de querer o no seguir los cursos, de estar de acuerdo en seguir en esta dinámica o detener sus trayectorias un momento mientras, digámoslo así, pasa la tempestad, ¿no? Y ver qué va a ser de su vida después o en estos momentos. Entonces, creo que es difícil porque además, como instituciones, no contamos muchas veces con los contactos incluso de los estudiantes. Pueden tener un correo que no utilicen y entonces, ¿cómo los contactamos, no? O sea, he escuchado otras experiencias, sobre todo en educación básica y en comunidades mucho más pequeñas que la Ciudad de México, por ejemplo, de que, no sé, se le preguntaba al carnicero, al de la tienda, por algún estudiante que se tenía sin contacto, ¿no? Pero en la Ciudad de México, con estudiantes o estas universidades tan grandes donde tenemos tantos estudiantes, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, sí creo que es una situación muy compleja y justo es, bueno, cómo contactarlos cuando tal vez ellos tampoco quieran ser contactados, ¿no? O han tomado esa decisión. Respecto al comentario que nos hace Jesús Galás, bueno, nos pone a pensar, o al menos a mí me pone a pensar mucho, ¿no? O sea, realmente pienso que lo primero que se me vino a la mente es qué otras cosas se pudieron haber hecho. ¿Qué otras alternativas pudimos haber tomado? Si no era esta, ¿cuáles, no?
Y coincido también con Juan Carlos en que creo que tenemos que hacer un balance de qué nos está saliendo bien en esta dinámica, porque no sabemos hasta cuándo va a terminar esta situación, ni cómo va a continuar. Entonces creo que sí tendríamos que hacer este balance para lo que sigue, ¿no? Para lo que sigue virtual o lo que sigue semipresencial o lo que sigue presencial, ¿no? Pero bueno, habría que discutir justo esto, ¿no? Bueno, ¿qué otras alternativas habría? Así es. Pues yo agradezco mucho la participación de todos ustedes, y así lo digo amplio, no solamente de los 4 ponentes, sino de todos los que nos acompañaron. Fueron participaciones muy ricas. Lástima que la de Jesús llegó al final, o a lo mejor que bueno, porque es muy provocadora, pero creo que nos deja una pregunta de tarea para todos y para foros futuros también. Así que no tengo más que otra cosa, más que agradecerles a nombre de Comie, de la presidencia. Por ahí está Germán, no sé si vuelve a entrar, pero por mi parte les agradezco mucho y ojalá que en otra ocasión volvamos a coincidir. Germán. Sí, muchas gracias. Nada más para decirles a todos adiós. Bueno, pero antes de decirles adiós, pues muchas gracias. Fue un foro realmente muy interesante y hay un montón de elementos que tendremos que seguir examinando. Algo que particularmente me gustó mucho es que pues todos hablaron con datos en la mano, ¿no? Todos han hecho trabajo de investigación en muy corto tiempo. Es la sociología de la emergencia, ¿no? Se va a chotear el tema de emergencia, ya vamos a quererle poner emergencia a todo, Juan Carlos, pero en eso estamos. Pero es muy interesante que todas las reflexiones que ustedes tienen es a partir de datos empíricos. Y bueno, eso refuerza uno de los cometidos del COMIE, ¿no? Que es precisamente dar cabida e impulsar el desarrollo de la investigación educativa, y qué mejor manera de hacerlo que discutiendo con esos datos temas de gran importancia, porque los tenemos enfrente, ¿no? Una situación absolutamente nueva que no conocíamos y que no hemos sabido muy bien actuar, salvo por los reflejos o los impulsos, las inercias, pero también, como algunos comentaron, con una gran imaginación e iniciativa que todavía está poco documentada, pero ha sido reivindicada en varios de estos foros. Entonces, ahí habrá otro tema para desarrollar investigaciones. Entonces, además de los datos y reflexiones que nos dejan, siguen ustedes con sus participaciones abriendo temas de investigación que están nutriendo una agenda más que actual, más que contemporánea de la investigación, que es la agenda de la ahorita, ¿no? Y eso es muy interesante porque combina tanto los temas que venimos arrastrando porque son problemas muy antiguos del sistema educativo mexicano, con las cosas nuevas que emergen por la situación que estamos viviendo. En fin, yo encuentro la situación, bueno, obviamente muy preocupante, muy grave, pero al mismo tiempo muy interesante, muy desafiante intelectualmente y seguramente para ustedes también. Hay mucho por hacer. Bueno, en nombre del COMIE, de su comité directivo, reitero mi agradecimiento y mi reconocimiento por sus participaciones. Silvia, Juan Carlos, Mónica, Francisco y por supuesto a Dinora, que nos ha ayudado mucho en la organización de este foro. Como siempre lo hago, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a Alfredo Meneses, nuestro secretario técnico del COMIE, y a todo el magnífico equipo que siempre lo acompaña con mucha diligencia, con mucha prontitud y con muy buena disposición. Entonces, sin más que decirles, salvo que sigamos cuidándonos, porque los queremos ver sanos, nos queremos ver sanos, pues que les vaya muy bien. Me despido de todos ustedes. Adiós, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, buena tarde, concluimos la grabación. Gracias. Gracias, Alfredo.